Mi novia le dio todos nuestros ahorros a su exnovio para pagar su deuda, su ex se burló de mí, pero yo le dio una sorpresa a ambos. Me llamo Adrián. Tengo 29 años y hasta hace poco pensaba que mi vida estaba tomando exactamente el rumbo que siempre había querido. No era rico, no tenía un trabajo espectacular ni una casa enorme, pero había construido algo que para mí valía mucho más, estabilidad. Vivía con mi novia, Lucía, desde hacía casi 1 año y medio. Nuestra relación parecía madura, tranquila, sin dramas innecesarios. Nos conocimos en una cafetería donde ella trabajaba mientras terminaba unos cursos de diseño gráfico. Yo iba seguido después del trabajo porque quedaba cerca de la oficina. Empezamos hablando de cosas simples, música, películas, viajes que nunca habíamos hecho. Todo fue lento y natural. Con el tiempo nos volvimos inseparables. Cuando decidimos mudarnos juntos, ambos pensamos que era el siguiente paso lógico. Rentamos un departamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad. Tenía paredes blancas, una cocina diminuta y un balcón desde el que apenas se veía la avenida principal, pero para nosotros era perfecto. Al principio todo funcionó bien. Teníamos rutinas simples. Yo salía temprano al trabajo y ella trabajaba desde casa haciendo proyectos freelance. Cocinábamos juntos algunas noches, pedíamos comida los viernes y los domingos íbamos al supermercado como cualquier pareja normal. No éramos personas conflictivas. De hecho, rara vez discutíamos. Quizá por eso lo que ocurrió después me tomó completamente por sorpresa. Unos meses después de mudarnos, empezamos a hablar seriamente del futuro. No de forma fantasiosa, sino realista. Queríamos ahorrar para comprar un departamento pequeño algún día y también planeábamos casarnos en unos años. Ninguno de los dos soñaba con una boda enorme. Solo queríamos algo sencillo, íntimo y estable. Por esa razón abrimos una cuenta de ahorro conjunta. La idea parecía inteligente. Cada uno aportaría dinero todos los meses exclusivamente para nuestros planes. Desde el principio quedó claro que yo pondría más dinero porque ganaba bastante más que ella. Nunca me molestó. Lo veía como algo natural dentro de una relación seria. Yo cubría aproximadamente el 70% de los depósitos mensuales. A veces incluso más. Para poder ahorrar hice varios cambios en mi vida. Dejé de salir tanto con amigos, cancelé algunos gastos innecesarios, empecé a cocinar más en casa y dejé de comprar cosas impulsivamente. Mientras tanto, Lucía también aportaba lo que podía y siempre parecía agradecida. Ella hablaba constantemente del futuro. Me enseñaba fotos de departamentos que le gustaban, ideas para decorar una casa, lugares donde podríamos viajar después de casarnos. Nunca vi señales raras. Nunca sospeché absolutamente nada. Por eso jamás pensé que necesitara protegerme de ella. Siempre fui muy cuidadoso con el dinero y con la seguridad bancaria. Desde hacía años utilizaba un teléfono viejo únicamente para aplicaciones financieras. Era un aparato antiguo, sin tarjeta SIM, que permanecía guardado en un cajón de mi escritorio. Lo usaba solo para revisar cuentas o hacer transferencias importantes. Lucía sabía perfectamente dónde estaba ese teléfono. Nunca imaginé que eso pudiera ser un problema. Todo cambió una tarde de miércoles. Ese día salí antes del trabajo porque tenía una reunión cancelada. Volví al departamento y mientras esperaba que se hiciera la cena decidí revisar cuánto dinero habíamos logrado ahorrar hasta ese momento. Recuerdo perfectamente lo tranquilo que estaba antes de abrir la aplicación del banco. Entré a la cuenta compartida y durante unos segundos pensé que la aplicación se había quedado congelada. El saldo aparecía en cero. Cero absoluto. Parpadeé varias veces. Cerré la aplicación y volví a entrar. El resultado seguía igual. No sentí miedo de inmediato. Primero sentí confusión. Revisé el historial de movimientos y encontré una transferencia realizada el día anterior por absolutamente todo el dinero de la cuenta. No faltaba una parte. No era un retiro pequeño. Había desaparecido hasta el último centavo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Llamé al banco inmediatamente. Después de varios minutos de espera me atendió una mujer con voz cansada.
Le expliqué la situación y le dije que no reconocía aquella transferencia. Ella revisó los movimientos y respondió con total normalidad que la operación había sido realizada desde un dispositivo autorizado. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me explicó que la transferencia había sido hecha desde el teléfono registrado habitualmente para operaciones bancarias. Es decir, el teléfono viejo que estaba guardado en mi departamento. Sentí un vacío extraño en el estómago. Le insistí varias veces en que yo no había realizado ese movimiento, pero la respuesta fue la misma. No existían señales de fraude externo. El acceso había sido legítimo. Cuando colgué, me quedé inmóvil mirando la pared de la cocina. Solo había una persona además de mí que podía haber usado ese teléfono. Lucía. Quise encontrar otra explicación. De verdad lo intenté. Pensé que quizá alguien había entrado al departamento. Tal vez un robo extraño. Tal vez alguna locura imposible. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Esa noche ella llegó a casa cerca de las 8. Entró sonriendo, dejó su bolso sobre el sofá y me preguntó qué quería cenar. Actuaba completamente normal. Tan normal que por un momento pensé que quizá estaba equivocado. Cenamos casi en silencio. Yo apenas podía probar la comida. Sentía una presión constante en el pecho. Finalmente, cuando terminó de lavar los platos, le dije que necesitábamos hablar. Ella se giró lentamente. ¿Qué pasó?, preguntó. Intenté mantener la calma. Le expliqué que había revisado la cuenta de ahorro y que el dinero ya no estaba. No levanté la voz. Solo quería escuchar su explicación. Durante unos segundos no dijo nada. Ese silencio me confirmó todo antes incluso de que hablara. Lucía bajó la mirada y respiró profundamente. Yo hice la transferencia, dijo finalmente. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué quieres decir con yo hice la transferencia?, pregunté. Ella empezó a jugar nerviosamente con sus dedos. Tuve que usar el dinero. ¿Todo el dinero?, asintió despacio. Todavía recuerdo la sensación exacta de ese momento. No era únicamente enojo. Era incredulidad. Como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Lucía, ese dinero era para nosotros. ¿Qué hiciste con él? Ella evitó mirarme directamente. Caminó hacia la cocina y empezó a limpiar una superficie que ya estaba limpia. Era una emergencia. ¿Qué clase de emergencia? Tardó demasiado en responder. Finalmente dijo un nombre que jamás olvidaré. Se lo di a Daniel. Fruncí el ceño. ¿Quién es Daniel? Aunque en el fondo ya lo sabía. Ella tragó saliva antes de responder. Mi exnovio. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. ¿Le diste todos nuestros ahorros a tu ex? Lucía comenzó a hablar rápido, atropellando las palabras. Me explicó que Daniel tenía graves problemas con apuestas online desde hacía años. Que había perdido muchísimo dinero. Que debía una cantidad enorme a personas peligrosas. Según ella, la habían llamado llorando, desesperado, diciendo que podían hacerle daño si no pagaba inmediatamente. Mientras hablaba, yo apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Y decidiste darle nuestro dinero?, pregunté con la voz temblando. No podía dejarlo así, respondió. Sé que suena horrible, pero estaba desesperado. ¿Y yo? ¿Nuestros planes? ¿Todo el esfuerzo de un año? Ella empezó a llorar. Pensé que lo entenderías. Aquella frase me hizo perder la paciencia. ¿Entender qué? Levanté la voz por primera vez. ¿Qué tomaste el dinero sin decirme nada y se lo entregaste a tu exnovio? Lucía lloraba en silencio mientras repetía que no sabía qué hacer, que había actuado por impulso, que todavía sentía cierta responsabilidad emocional por él porque compartieron muchos años juntos. Cada palabra empeoraba todo. Lo peor no era solamente el dinero. Era descubrir que la persona en la que más confiaba había tomado una decisión enorme a mis espaldas y esperaba que simplemente lo aceptara. La discusión duró más de una hora.
En un momento le pregunté directamente si todavía sentía algo por Daniel. Ella tardó demasiado en responder. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Aquella noche dormimos separados. Yo me quedé en el sofá mirando el techo hasta el amanecer. No podía dejar de pensar en todo lo que había sacrificado para construir algo que, al parecer, solo existía en mi cabeza. A las 6 de la mañana salí del departamento sin decir nada. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé durante casi una hora hasta terminar sentado en una plaza cerca del centro. Había pocas personas alrededor. Algunos ancianos caminaban lentamente y un vendedor empezaba a abrir su puesto de periódicos. Saqué mi teléfono y llamé a un abogado que conocía de manera superficial. Le expliqué toda la situación esperando escuchar que aquello tenía solución. Pero no fue así. Después de escucharme, el abogado soltó un suspiro y dijo algo que me dejó completamente vacío. Si la cuenta estaba a nombre de ambos, legalmente ella podía retirar el dinero. Será muy difícil hacer algo. Cuando terminó la llamada sentí una desesperación horrible. No solo había perdido el dinero. También sentía que había perdido el control de mi propia vida. Me quedé sentado mirando el suelo durante varios minutos. Y entonces ocurrió algo extraño. Un hombre mayor se acercó lentamente y se sentó en la otra punta de la banca. Vestía elegante, llevaba un abrigo gris y tenía una expresión tranquila. Perdone que me meta, dijo con calma, pero escuché parte de su conversación. Creo que conozco a alguien que podría ayudarlo. Lo miré confundido. El hombre sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. Es mi sobrino. También es abogado. Y créame, no le gusta perder casos. Tomé la tarjeta sin saber qué responder. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el hombre se levantó y simplemente se alejó. Me quedé mirando aquella tarjeta durante varios segundos. El nombre decía, Esteban Rivas, abogado penal. Y sin saber por qué, decidí llamarlo. Llamé a Esteban más por desesperación que por esperanza. Pensé que probablemente sería otra conversación inútil donde alguien me explicaría por qué no había nada que hacer. Pero desde los primeros minutos noté que él escuchaba de una manera diferente. No parecía aburrido ni apurado. Hacía preguntas precisas y tomaba notas mientras yo hablaba. Le conté todo desde el principio. La cuenta compartida, el dinero ahorrado, el teléfono viejo, la confesión de Lucía y la historia del exnovio con problemas de apuestas. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Luego escuché su voz completamente tranquila. No es tan simple como te dijeron. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aquí no solo hablamos de dinero. Hablamos de abuso de confianza y posiblemente de manipulación premeditada. El contexto importa muchísimo. Por primera vez desde que todo empezó sentí una pequeña chispa de esperanza. Esteban me pidió reunirnos esa misma tarde en su oficina. Acepté inmediatamente. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro. No era un lugar lujoso, pero sí ordenado y profesional. Tenía libreros enormes llenos de carpetas y documentos, además de una ventana enorme desde la que se veía media ciudad. Cuando llegué, él ya había preparado café y una libreta con varias anotaciones. Volví a contarle todo, esta vez con más detalles. Mientras hablaba, él analizaba cada cosa con muchísima atención. Me preguntó exactamente cuánto dinero había en la cuenta, cuánto había aportado cada uno y si existían mensajes donde habláramos del propósito específico de esos ahorros. Afortunadamente sí existían. Lucía y yo habíamos hablado muchísimas veces por mensajes sobre la boda, el departamento y nuestros planes futuros. Incluso teníamos listas de gastos y presupuestos compartidos. Esteban parecía cada vez más interesado. Eso ayuda bastante, dijo mientras escribía algo. Porque demuestra que el dinero tenía un objetivo claramente acordado entre ambos. Después hizo una pausa y me miró directamente. Necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes manera de contactar a Daniel? La pregunta me sorprendió. Supongo que sí, respondí. Lucía podría darme su número.
Esteban asintió lentamente. Perfecto. Quiero que hables con él. Pero escucha bien, no lo amenaces, no lo insultes y no lo acuses de nada. Solo deja que hable. ¿Para qué? Porque las personas arrogantes suelen destruirse solas cuando creen que ya ganaron. Aquella frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante varios segundos. Esteban me explicó que una grabación podía ser muy importante si Daniel admitía algo comprometedor o hacía amenazas. Salí del despacho sintiendo algo extraño. Todavía estaba herido y furioso, pero por primera vez sentía que quizá no estaba completamente indefenso. Unos minutos después llamé a Lucía. Ella respondió casi inmediatamente. Su voz sonaba cansada, como si hubiera llorado durante horas. Adrián, ¿dónde estás? Respiré profundamente antes de responder. Necesitaba pensar. Hubo un silencio incómodo. Entonces decidí hacer algo que normalmente jamás habría hecho. Mentirle. No me sentía orgulloso de eso, pero entendí que necesitaba información. Le dije que había estado reflexionando y que quizá había reaccionado demasiado mal. Le dije que seguía amándola y que no quería destruir nuestra relación por un error impulsivo. Mientras hablaba, me odiaba un poco a mí mismo. Pero también recordaba el saldo en cero de nuestra cuenta. Lucía empezó a llorar otra vez. Me dijo que sabía que había cometido un error horrible, pero que nunca quiso lastimarme. Repetía constantemente que había actuado por desesperación. Entonces mencioné casualmente que quizás sería buena idea hablar con Daniel directamente para buscar una solución. Ella dudó unos segundos. No sé si sea buena idea. Solo quiero entender cómo piensa devolver el dinero. Nada más. Finalmente aceptó. Unos minutos después me envió su número. Recuerdo perfectamente el momento antes de llamarlo. Estaba sentado en mi coche frente a una cafetería. Afuera comenzaba a oscurecer y había tráfico por todas partes. Sentía las manos frías, pero mi mente estaba extrañamente clara. Activé la grabación de llamadas. Y marqué. Daniel respondió después de 3 tonos. Sí. Su voz era seca y arrogante. Hola. ¿Daniel? Soy Adrián, el novio de Lucía. Hubo unos segundos de silencio. Luego soltó una carcajada. Una carcajada larga y burlona. Ah, claro, el novio perfecto. Apreté la mandíbula, pero mantuve la calma. Solo quiero hablar sobre el dinero. Lucía dice que piensas devolverlo. Volvió a reírse. ¿Devolverlo? Sentí un escalofrío incómodo. Sí. Ese dinero era para. Me interrumpió inmediatamente. Escúchame bien, idiota. Ese dinero ya no existe. No respondí. Lo dejé hablar. Lucía siempre fue fácil de manipular, continuó. Bastó una llamada para que corriera a salvarme otra vez. Algunas personas nunca aprenden. Cada palabra aumentaba mi rabia, pero también entendía que Esteban tenía razón. Daniel estaba hablando demasiado porque se sentía intocable. ¿Entonces nunca pensaste devolverlo? Pregunté con calma. Por supuesto que no. Lo dijo riéndose. Luego agregó algo todavía peor. De hecho, gracias a ustedes voy a recuperar todo lo que perdí. Esta apuesta sí saldrá bien. Cerré los ojos unos segundos. Aquel hombre hablaba como si todo fuera un juego. Como si nuestro esfuerzo de un año entero no significara absolutamente nada. Intenté mantener la conversación el mayor tiempo posible. Mira, solo quiero arreglar esto sin problemas. Entonces su tono cambió completamente. La burla desapareció y fue reemplazada por algo mucho más oscuro. Escúchame bien, dijo lentamente. No se te ocurra ir a la policía ni hacer estupideces. Tengo amigos muy peligrosos y créeme, desaparecer gente no es tan difícil como piensas. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Pero seguí callado. Daniel continuó hablando varios minutos más. Amenazas, insultos, provocaciones. Incluso dijo algo que terminó de destruir cualquier duda que pudiera quedar. Y si necesito más dinero,
Lucía volverá a ayudarme. Siempre lo hace. Luego cortó la llamada. Me quedé inmóvil mirando la pantalla del teléfono. La grabación seguía guardándose. Y en ese momento entendí algo terrible. Lucía no había ayudado a Daniel una sola vez. Probablemente llevaba años haciéndolo. Fui directamente al despacho de Esteban. Cuando escuchó la grabación completa, su expresión cambió varias veces. Primero parecía concentrado. Luego sorprendido. Finalmente completamente serio. Al terminar, dejó los audífonos sobre el escritorio y me miró fijamente. Esto cambia todo. ¿Qué significa eso? Significa que ya no hablamos únicamente de una disputa financiera entre pareja. Aquí hay amenazas directas, manipulación, posible fraude y coerción. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y Lucía? Esteban cruzó los brazos antes de responder. Lucía también tiene responsabilidad. Tal vez emocionalmente estaba manipulada, pero tomó decisiones conscientes. Usó tus dispositivos, retiró dinero sin avisarte y lo entregó a alguien que claramente sabía cómo aprovecharse de ella. Me quedé mirando el suelo. Parte de mí todavía quería defenderla. Todavía quería pensar que solo había cometido un error terrible bajo presión emocional. Pero cada vez resultaba más difícil. Esteban empezó a organizar documentos sobre su escritorio. Voy a ser honesto contigo, Adrián. Esto puede ponerse muy feo. ¿Qué tan feo? Lo suficiente como para que tengas que dejar de verla por un tiempo. Y posiblemente cambiar algunas rutinas. Aquellas palabras me hicieron sentir miedo real por primera vez. Hasta ese momento todo había sido dolor emocional y enojo. Pero ahora aparecía algo diferente. Peligro. Esa misma noche bloqueé a Lucía de casi todas partes. No porque dejara de amarla de golpe. Eso no funciona así. La bloqueé porque cada vez que escuchaba su voz me sentía débil y confundido. Y porque, en el fondo, empezaba a entender que quizá nunca conocí realmente a la persona con la que había vivido casi 2 años. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Por fuera intentaba mantener una apariencia normal. Seguía yendo al trabajo, respondía mensajes básicos y fingía que todo estaba bajo control. Pero por dentro sentía que mi cabeza no descansaba ni un segundo. Dormía poco. Comía menos. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la voz de Daniel riéndose por teléfono. Recordaba también a Lucía llorando en la cocina mientras intentaba justificar lo injustificable. Esteban avanzó rápido con el caso. 2 días después de nuestra reunión ya había preparado toda la documentación necesaria. Estados de cuenta, registros de transferencias, capturas de mensajes y la grabación completa de la llamada. Me explicó todo con mucha claridad. La clave no era solamente demostrar que Lucía había retirado el dinero. La clave estaba en probar que existía un acuerdo previo sobre el destino específico de esos ahorros y que ella había actuado deliberadamente a mis espaldas para beneficiar a un tercero. Además, las amenazas de Daniel complicaban muchísimo más la situación. Según Esteban, aquello dejaba de parecer una simple discusión doméstica y empezaba a entrar en un terreno bastante más serio. Mientras tanto, Lucía seguía intentando comunicarse conmigo. Al principio enviaba mensajes largos pidiendo hablar. Después comenzaron las llamadas desde números desconocidos. Más tarde aparecieron correos electrónicos donde mezclaba disculpas con explicaciones emocionales. Decía que estaba arrepentida. Que nunca imaginó que Daniel reaccionaría así. Que había cometido el peor error de su vida. Leí algunos mensajes. Después dejé de abrirlos. No porque fuera fácil ignorarla, sino porque cada vez que veía su nombre sentía una mezcla insoportable de tristeza y rabia. Una noche incluso apareció frente al departamento de mi amigo, donde yo estaba quedándome temporalmente. No sé cómo consiguió la dirección. Escuché que tocaban el timbre varias veces seguidas. Cuando miré por la ventana y la vi abajo, mi corazón se aceleró inmediatamente. Lucía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba una sudadera gris enorme y parecía agotada. Mi amigo me preguntó si quería que bajara a hablar con ella. Le dije que no.
Pero aún así me quedé observándola desde arriba durante varios minutos. Nunca la había visto tan destruida. Finalmente salió del edificio y caminó lentamente hasta perderse en la esquina. Aquella noche casi no dormí. Porque a pesar de todo, todavía me dolía verla sufrir. Y eso era lo peor de toda la situación. Hubiera sido mucho más fácil odiarla completamente. Pero el amor no desaparece de inmediato solo porque alguien te traicione. Pasaron aproximadamente 2 semanas antes de que ocurriera algo inesperado. Esteban me llamó temprano por la mañana. Su tono sonaba diferente. Más serio de lo habitual. Necesito que vengas al despacho. Hay novedades importantes. Fui inmediatamente. Cuando llegué, encontré varios documentos abiertos sobre su escritorio. También había una carpeta nueva con el nombre de Daniel escrito en la portada. Esteban me pidió sentarme. Investigamos más a fondo sus antecedentes. Fruncí el ceño. ¿Antecedentes? Asintió lentamente. Y entonces empezó a contarme cosas que jamás habría imaginado. Daniel no era simplemente un tipo irresponsable con problemas de apuestas. Tenía antecedentes por fraude, amenazas y varios conflictos relacionados con deudas ilegales. Nada extremadamente grave por separado, pero suficientes incidentes como para mostrar un patrón bastante claro. Además, había sido denunciado anteriormente por manipular emocionalmente a otras personas para conseguir dinero. Cuando escuché eso sentí un escalofrío. ¿Lucía sabía todo eso? Pregunté. Esteban apoyó los codos sobre el escritorio antes de responder. Probablemente sabía una parte. Pero creo que tampoco dimensionaba realmente con quién estaba tratando. Aquella frase me dejó pensando durante mucho tiempo. Porque por primera vez empecé a considerar algo distinto. Tal vez Lucía no era únicamente una traidora fría y calculadora. Tal vez también llevaba años atrapada en una dinámica tóxica de manipulación emocional. Eso no justificaba lo que hizo. Pero explicaba muchas cosas. Esteban continuó hablando. La grabación de la llamada había resultado mucho más útil de lo esperado. Las amenazas explícitas permitían abrir una investigación más seria y aceleraban varios procesos legales. Daniel incluso había sido identificado recientemente en círculos de apuestas clandestinas bastante peligrosas. Todo empezaba a encajar. Las historias dramáticas. Las urgencias repentinas. Las amenazas. Era el mismo patrón una y otra vez. Aquella tarde regresé solo al departamento que había compartido con Lucía para recoger algunas cosas. Ella no estaba. Entrar ahí fue una sensación extraña. El lugar seguía exactamente igual y al mismo tiempo parecía completamente distinto. La taza favorita de Lucía seguía junto al fregadero. Había una manta doblada en el sofá y varias fotografías nuestras seguían colgadas en la pared. Durante unos segundos me quedé inmóvil observando todo aquello. Parecía la vida de otra persona. Abrí el armario del dormitorio para sacar algunas cajas y entonces encontré algo que me hizo detenerme. Era una pequeña libreta negra escondida detrás de varias carpetas. No tenía intención de revisar cosas privadas, pero mi nombre estaba escrito en una de las páginas visibles. La abrí lentamente. Y lo que encontré me dejó helado. Eran anotaciones de préstamos, pagos y transferencias relacionados con Daniel. Fechas. Cantidades. Excusas. Algunas entradas tenían más de 3 años. Lucía había estado ayudándolo económicamente muchísimo antes de conocerme. Incluso después de empezar nuestra relación seguían apareciendo registros aislados. Pequeñas cantidades al principio. Luego sumas más grandes. Sentí náuseas. Porque eso significaba que todo venía ocurriendo desde hacía muchísimo tiempo. Y probablemente jamás habría terminado. Tomé fotografías de todas las páginas y envié las imágenes a Esteban inmediatamente. Minutos después él me llamó. Esto es importante, dijo apenas respondió. Muy importante. Le pregunté por qué. Porque demuestra un patrón continuo de dependencia y manipulación financiera.
Y también demuestra que Lucía sabía perfectamente en qué terminaba siempre el dinero que entregaba. Me dejé caer sobre el sofá vacío del departamento. Por primera vez entendí algo doloroso. Yo nunca fui realmente la prioridad de Lucía. Ni nuestra relación. Ni nuestros planes. Ella llevaba años emocionalmente atada a alguien que destruía todo lo que tocaba. Y aunque intentó construir una vida conmigo, nunca logró cortar completamente ese vínculo. Mientras pensaba en eso, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Lucía había regresado. Cuando me vio sentado en el sofá se quedó paralizada. Durante unos segundos ninguno habló. Luego empezó a llorar otra vez. Adrián, por favor. Su voz sonaba rota. Me levanté lentamente sosteniendo la libreta negra en la mano. En cuanto la vio, su expresión cambió por completo. El color desapareció de su rostro. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Ella empezó a temblar. Intentó hablar varias veces, pero no lograba formar una frase completa. Finalmente se sentó en una silla de la cocina y cubrió su cara con ambas manos. Yo quería ayudarlo. Aquella respuesta me hizo sentir una tristeza enorme más que enojo. Porque ya no sonaba como una explicación racional. Sonaba como alguien completamente atrapado en algo enfermizo. ¿Desde cuándo ocurre esto?, pregunté. Lucía respiró profundamente antes de responder. Desde hace años. Me contó entonces algo que jamás me había dicho durante toda nuestra relación. Durante mucho tiempo Daniel amenazó constantemente con hacerse daño si ella dejaba de ayudarlo. A veces desaparecía durante días. Otras veces aparecía golpeado, endeudado o completamente destruido por las apuestas. Ella terminó desarrollando una especie de responsabilidad enfermiza hacia él. Aunque ya no lo amaba realmente, sentía que debía salvarlo una y otra vez. Escuché todo en silencio. Y mientras la veía llorar frente a mí entendí algo terrible. Había personas que no solo destruían su propia vida. También arrastraban lentamente a cualquiera que intentara salvarlas. Y Daniel era exactamente ese tipo de persona. Después de aquella conversación entendí que ya no quedaba nada por salvar. No porque hubiera dejado de sentir cosas por Lucía de un momento a otro, sino porque finalmente comprendí algo fundamental: amar a alguien no significa tener que hundirte junto a esa persona. Ella seguía llorando sentada en la cocina mientras yo permanecía de pie frente a la ventana del departamento. Afuera comenzaba a llover y las luces de los autos se reflejaban sobre el pavimento mojado. Todo se sentía extraño. Como si estuviera viendo el final de otra vida. Lucía intentó acercarse varias veces. Me decía que quería arreglar las cosas, que podía cambiar, que bloquearía a Daniel para siempre. Pero incluso mientras hablaba, sonaba más desesperada que convencida. Y creo que en el fondo ambos sabíamos la verdad. El problema ya no era únicamente el dinero. Era la confianza rota. Era descubrir que durante toda nuestra relación existió una parte enorme de su vida que nunca conocí realmente. Una parte llena de secretos, culpa y manipulación emocional. Aquella noche tomé la decisión definitiva. Le dije que me iría del departamento de manera permanente y que nuestros caminos debían separarse. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando escuchó eso. No gritó. No discutió. Simplemente empezó a llorar en silencio mientras asentía lentamente, como alguien que finalmente entiende que ya perdió algo importante. Al día siguiente terminé de sacar mis cosas acompañado por mi amigo. No quería volver a entrar solo. Lucía permaneció encerrada en la habitación casi todo el tiempo. Solo salió una vez para preguntarme si de verdad no existía ninguna posibilidad de arreglar lo nuestro. La miré durante varios segundos antes de responder. Y sinceramente fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Porque todavía la quería. Pero también entendía que quedarme significaba aceptar una relación construida sobre inseguridad y desconfianza. No puedo vivir preguntándome si volverás a hacerlo algún día, le dije finalmente. Ella bajó la mirada inmediatamente. Y no respondió nada. Eso fue suficiente para mí. Las semanas posteriores fueron emocionalmente agotadoras.
El proceso legal continuó avanzando y Daniel terminó siendo investigado formalmente por amenazas y extorsión. La grabación había sido demasiado explícita para ignorarla. Intentó intimidarme varias veces a través de mensajes indirectos enviados por conocidos, pero Esteban se encargó de todo rápidamente. Con el tiempo dejó de buscarme. Probablemente entendió que ya no podía manipular la situación tan fácilmente como antes. Lucía, en cambio, desapareció por completo después de nuestra separación. Durante un tiempo algunos amigos en común me contaron que estaba asistiendo a terapia y viviendo temporalmente con sus padres. También escuché que finalmente había cortado todo contacto con Daniel. No supe si creerlo. Y honestamente, dejó de importarme. Porque para ese momento yo estaba intentando reconstruirme a mí mismo. Y eso resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. La traición no desaparece simplemente porque termina una relación. Se queda contigo durante mucho tiempo. Durante meses tuve problemas para confiar incluso en personas cercanas. Me costaba dormir. Revisaba constantemente mis cuentas bancarias. Desconfiaba de cualquier promesa demasiado bonita. A veces incluso me preguntaba si había sido ingenuo todo ese tiempo. Si ignoré señales obvias por querer creer en una versión idealizada de nuestra relación. Quizás sí. Pero también entendí algo importante gracias a todo aquello. Confiar en alguien nunca es una garantía absoluta. Amar a una persona implica cierto riesgo emocional inevitable. Y aunque eso puede terminar mal, no significa que amar haya sido un error. El error verdadero habría sido quedarme después de descubrir la verdad solo por miedo a empezar de nuevo. Unos 6 meses después de la separación ocurrió algo inesperado. Recibí un correo electrónico de Lucía. No era una carta dramática ni una súplica. Era un mensaje corto. Muy distinto a los anteriores. Me pedía disculpas una última vez. Decía que finalmente entendía cuánto daño había causado y que durante años confundió compasión con responsabilidad. También admitía algo que yo ya sospechaba desde hacía tiempo: nunca logró romper realmente la dependencia emocional que tenía hacia Daniel. Había vivido intentando salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo. Y terminó destruyendo todo a su alrededor en el proceso. Leí aquel correo varias veces. Luego cerré la computadora y salí a caminar. No le respondí. No porque la odiara, sino porque ya no había nada más que decir. Esa etapa de mi vida había terminado. Hoy vivo solo en un departamento pequeño cerca del trabajo. No es el lugar que imaginaba comprar cuando hacía planes con Lucía, pero se siente tranquilo. Y después de todo lo que pasó, aprendí a valorar muchísimo la tranquilidad. Volví a salir con amigos. Retomé hobbies que había abandonado durante años. Incluso empecé a viajar un poco más. Poco a poco dejé de sentirme definido por aquella historia. A veces todavía pienso en ella. Pienso en las noches cocinando juntos, en las películas absurdas que veíamos los domingos y en la manera en que se reía cuando estaba realmente feliz. No todo fue mentira. Y creo que aceptar eso también fue parte de sanar. Porque las personas son mucho más complejas que buenas o malas. Lucía no era un monstruo. Era alguien emocionalmente rota, atrapada durante años en una dinámica tóxica que terminó destruyendo nuestra relación. Pero entender eso no significa justificar lo que hizo. Al final aprendí una lección que jamás voy a olvidar. La confianza es uno de los regalos más valiosos que puedes darle a alguien. Y precisamente por eso, cuando se rompe, no siempre puede reconstruirse. Hoy ya no siento rabia. Tampoco deseo venganza. Solo siento claridad. Entendí que perder dinero duele, sí. Pero perder la paz mental y el respeto por uno mismo duele muchísimo más. Y ahora sé que ninguna relación vale ese precio.